Imagínate esto. Estás en clase de historia y tu profesor suelta lo que parece ser un dato absolutamente impactante. Los medievales usaban especias costosas para ocultar el sabor de la carne podrida. Es uno de esos hechos que te hace pensar, vaya, la gente de antes realmente era algo especial. Pero aquí viene la bomba. Esto es completamente falso. Este mito ha estado circulando durante décadas, repitiéndose en aulas, documentales e incluso en algunos libros de historia. Se ha vuelto tan arraigado en nuestra comprensión de la vida medieval que nadie se detiene a cuestionarlo. Piénsalo por un momento. ¿Realmente gastarían las personas una fortuna en especias solo para hacer comestible la comida echada a perder? Es como comprar un Rolex para ver la hora en un reloj roto. Los medievales no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando con técnicas sofisticadas de conservación de alimentos que pondrían en vergüenza a algunos métodos modernos. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Tenían métodos de conservación tan efectivos que algunos de ellos todavía se usan hoy en día en la producción artesanal de alimentos. En los próximos minutos, vamos a destrozar este mito pieza por pieza. Exploraremos cómo las personas realmente conservaban su comida, por qué las especias eran verdaderamente tan valiosas, y por qué este extraño mito ha persistido durante tanto tiempo. Al final, nunca volverás a ver la cocina medieval de la misma manera. Pero antes de revelar toda la verdad, ¿sabías que algunos castelos medievales tenían sistemas de refrigeración más avanzados que muchas casas modernas? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu perspectiva sobre nuestros antepasados. ¿Te quedas conmigo para descubrir la verdad que te han estado ocultando? Déjame presentarte a Guillermo de Norwich, un comerciante de especias del siglo XIII que documentó meticulosamente sus transacciones comerciales. Sus registros, preservados en los archivos de la Catedral de Norwich, nos cuentan una historia completamente diferente a la que nos han enseñado. Guillermo no era solo un comerciante, era un hombre obsesionado con la calidad. Sus manuscritos revelan que rechazaba regularmente carne que no cumplía con sus estándares, incluso cuando eso significaba perder dinero. Este hombre vivía en una época que supuestamente toleraba la carne podrida, pero sus propias palabras nos dicen algo muy diferente. Mejor perder una venta que manchar mi reputación con mercancía inferior, escribió en su diario en 1284. Entonces, ¿de dónde viene esta idea tan extraña? Como muchos mitos históricos, comenzó con una pizca de verdad que se distorsionó completamente fuera de proporción. Durante la era victoriana, los historiadores que miraban hacia atrás en los libros de recetas medievales notaron todas estas especias exóticas siendo utilizadas. En lugar de pensar, oye, tal vez a la gente simplemente le gustaba la comida sabrosa, saltaron a conclusiones bastante descabelladas. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Estos académicos victorianos tenían un verdadero complejo de superioridad sobre el pasado. No podían imaginar que los medievales fueran lo suficientemente sofisticados como para apreciar sabores complejos. En cambio, asumieron que nuestros antepasados eran básicamente cavernícolas con ropa elegante, dispuestos a comer cualquier cosa que no los matara inmediatamente. Este mito realmente despegó a principios del siglo XX cuando comenzó a aparecer en libros de texto. Encajaba perfectamente en la narrativa de que todo antes de la era moderna era primitivo y sucio. Hollywood se subió al tren y de repente cada escena de banquete medieval en las películas mostraba a personas royendo carne de aspecto sospechosamente podrido, ahogándose en especias. La verdadera ironía, estos mismos historiadores que promovieron este mito convenientemente ignoraron los extensos escritos medievales sobre seguridad alimentaria y conservación. Pasaron por alto innumerables documentos que mostraban que los inspectores de alimentos medievales revisaban rutinariamente la carne en los mercados y desechaban cualquier cosa que estuviera echada a perder. Los carniceros podían enfrentar penalidades serias, incluyendo multas considerables y humillación pública por intentar vender carne mala.
Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Algunas ciudades medievales tenían leyes de seguridad alimentaria más estrictas que las que tenemos hoy. Los historiadores modernos han desmentido completamente este mito. Pero como un trozo de carne mala se niega a desaparecer. Se ha repetido tantas veces que se ha convertido en conocimiento común, aunque sea completamente erróneo. Estás comenzando a ver cómo nos han estado mintiendo todo este tiempo, porque esto es solo la punta del iceberg. Si piensas que la conservación de alimentos medieval era primitiva, te espera una sorpresa. Esta gente tenía la conservación dominada hasta convertirla en una ciencia. Y lo digo literalmente. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Las comunidades medievales tenían sistemas completos de conservadores profesionales de alimentos que transmitían sus técnicas a través de generaciones. Volvamos a la historia de Guillermo de Norwich por un momento. En sus registros de 1285, describe una técnica de curado de jamón que utilizaba una combinación específica de sal marina, hierbas locales y un proceso de ahumado de 6 semanas. Lo fascinante es que esta misma técnica todavía se usa en algunas charcuterías artesanales de España e Italia. Empecemos con la carne, ya que de eso se trata nuestro mito. El método más común era la salazón, pero esto no era simplemente tirar un poco de sal de mesa sobre un bistec. Tenían tipos específicos de sal para diferentes carnes, y el proceso era increíblemente preciso. El bacalao conservado de esta manera podía durar años, que es exactamente por qué se convirtió en uno de los productos comerciales más importantes en la Europa medieval. El ahumado era otro cambio de juego. Los operadores de ahumaderos medievales eran básicamente artistas de la conservación de alimentos. Sabían exactamente qué maderas darían el mejor sabor y propiedades de conservación. Roble para la res, manzano para el cerdo y haya para el pescado. Cada combinación se elegía cuidadosamente, pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Muchas de estas técnicas de ahumado todavía son utilizadas por productores de carne de alta gama hoy en día. Luego está el material realmente inteligente. Tomemos el confitado como ejemplo. Al cocinar la carne lentamente en su propia grasa y luego almacenarla completamente sumergida, creaban un sello hermético que conservaría la carne durante meses. Esto no era solo conservación, era innovación culinaria que hacía que la comida supiera mejor. Para frutas y verduras, tenían una caja de herramientas completa de métodos de conservación. El secado era lo obvio, pero también tenían métodos sofisticados de conservar frutas en miel o azúcar. Los monasterios medievales fueron particularmente buenos en esto. Desarrollaron algunas de las primeras recetas para lo que ahora llamaríamos mermeladas y conservas, pero quizás lo más impresionante era su uso de refrigeración natural. En las regiones del norte, cortaban hielo de lagos en invierno y lo almacenaban en casas de hielo especialmente diseñadas. Estas no eran solo hoyos en el suelo. Eran estructuras cuidadosamente diseñadas con sistemas de drenaje y aislamiento que podían mantener el hielo congelado hasta bien entrado el verano. Algunas fincas nobles incluso tenían habitaciones subterráneas diseñadas para crear corrientes de aire que mantendrían la comida fresca. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Muchos castillos y monasterios medievales tenían habitaciones completas dedicadas a diferentes métodos de conservación, cada una con su propia temperatura específica y requisitos de humedad. Esto no era aleatorio. Se basaba en siglos de conocimiento observado sobre qué funcionaba mejor para diferentes tipos de alimentos. Pero aquí viene algo que va a volarte la mente. Mientras desarrollaban estas técnicas increíbles, también estaban creando los fundamentos de lo que eventualmente se convertiría en la alta cocina europea. Esas técnicas de confitado que mencioné antes no solo conservaban la carne, la transformaban en delicadezas que los nobles codiciaban. El foie gras, el jamón de Parma, el salmón ahumado escocés, todos estos tienen sus raíces en las técnicas medievales de conservación.
¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? La verdad sobre el consumo medieval de carne va a destrozar completamente todo lo que creías saber. Hablemos en serio sobre el consumo medieval de carne. Y por serio me refiero a abordar el elefante en la habitación. Las personas incluso sobrevivirían comiendo carne podrida, especiada o no. La respuesta es un rotundo no. La intoxicación alimentaria no le importa en qué siglo estés, y los medievales lo sabían tan bien como nosotros. El doctor Alessandro Barbero, uno de los historiadores medievales más respetados de Europa, explica en su investigación de 2019 los registros de mercado de Florencia del siglo XIV muestran inspecciones diarias de carne con penalidades severas para cualquier vendedor que intentara comercializar productos deteriorados. Aquí hay algo que podría volarte la mente. Los medievales a menudo tenían acceso a carne más fresca que muchos de nosotros hoy. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. La mayoría de las comunidades medievales tenían reglas estrictas sobre cuándo y dónde se podían sacrificar los animales. En las ciudades, los carniceros tenían que matar animales en áreas designadas donde la carne podía ser inspeccionada inmediatamente. Piensa en la logística por un segundo. La mayoría de los medievales vivían en o cerca de pequeñas comunidades donde se criaban animales localmente. Cuando necesitaban carne, no iban a un supermercado por productos envueltos en plástico que habían viajado cientos de kilómetros. En cambio, a menudo sabían exactamente de dónde venía su carne, a veces de su propio patio trasero o de la granja de sus vecinos. La historiadora alimentaria británica, doctora Caroline Walker, dice: hemos analizado miles de recetas medievales y contratos de carnicería. La evidencia es abrumadora. Estos no eran pueblos desesperados comiendo carne podrida. Eran consumidores sofisticados con estándares de calidad muy específicos. El proceso de carnicería mismo era fascinante. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Los carniceros medievales eran maestros del enfoque de nariz a cola, mucho antes de que se convirtiera en un concepto de restaurante moderno. Cada parte del animal se utilizaba y había un sistema cuidadoso para distribuir diferentes cortes. Las mejores partes iban a los ricos, seguro, pero incluso las personas más pobres podían acceder a carnes de órganos y otros cortes nutritivos. Cuando tenían carne sobrante, los medievales no la dejaban ahí esperando que algunas especias la hicieran comestible más tarde. Inmediatamente la procesaban en salchichas, patés o productos secos. Estos no eran solo métodos de conservación, eran técnicas culinarias que creaban alimentos nuevos y deliciosos. Los ancestros de muchas salchichas y carnes curadas europeas queridas nacieron de estas prácticas. El profesor Miguel Ángel Motis, experto en historia medieval hispánica, documenta: en los mercados de Barcelona del siglo XIII encontramos registros de clientes inspeccionando regularmente la carne para frescura y quejándose de cualquier cosa que no cumpliera con sus estándares. Y aquí está la clave. Los medievales eran en realidad bastante exigentes con su carne. Los registros de mercado muestran clientes inspeccionando regularmente la carne para frescura y quejándose de cualquier cosa que no cumpliera con sus estándares. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. Algunas ciudades medievales tenían controles de calidad de alimentos que pondrían en vergüenza a los inspectores de salud modernos. La doctora Elena Komnenos, especialista en vida cotidiana bizantina, añade: los códices que hemos preservado de Constantinopla muestran regulaciones alimentarias más detalladas que muchas ciudades modernas. Hablan de temperaturas específicas para almacenamiento, tiempos máximos de exposición al aire e incluso métodos para detectar carne adulterada. Pero espera, porque cuando descubras lo que realmente significaban las especias en tiempos medievales, tu cabeza va a explotar. Ahora hablemos de lo que realmente significaban las especias en tiempos medievales y por qué la idea de desperdiciarlas en carne podrida es absolutamente ridícula. Imagina gastarte el equivalente al salario de un año en un Rolex y luego usarlo como pisapapeles. Eso es básicamente lo que nuestro mito está sugiriendo que los medievales hacían con las especias. ¿Recuerdas a Guillermo de Norwich,
nuestro comerciante de especias del il siglo atteste avoir XIII. assisté à l'un de ses Sus banquets au registros palais du duc contables nos d'Orléans. muestran algo Il écrit: asombroso. La En table était dressée avec les 1287 délices les plus vendió una exotiques, libra de de la azafrán por el viande de momie equivalente a lo que un assaisonnée d'épices campesino ganaba en orientales, 6 du meses de pain cuit trabajo. avec Pero de la esto poudre de jamás lo momie et aprendes en même du las vin clases de sucré historia avec de l'extrait de tradicionales. restes antiques. Las Ils especias eran arrosent tan valiosas le tout de vin que mélangé à de literalmente la se poudre de usaban como momie, moneda en algunas grignotent du pain cuit transacciones. avec de la momie moulue, Una libra de et azafrán sucrent podía même comprarte leur un boisson caballo. avec du sucre Un saco de infusé pimienta à la podía momie. usarse para C'était pagar tu comme un renta durante déplacement un año. macabre de la ferme à la Las table. personas Sauf incluían que la especias ferme en sus était un testamentos tombeau, junto con et que la tierras y table était joyas. dressée avec des restes Estas no humains eran solo vieux de milliers condimentos, d'années. eran Mais riqueza seria. l'aristocratie ne s'est pas El contentée de comercio de manger des especias momies. moldeó la Elle a historia fait preuve de mundial. créativité. Venecia construyó todo su Certains imperio organisaient des controlando soirées las de peinture rutas de de momie, especias. où les artistes Pero esto utilisaient jamás lo ce aprendes en fameux las pigment clases brun de de historia momie pour tradicionales. peindre les portraits La era de des invités. exploración no se D'autres trataba organisaient solo de des encontrar cérémonies de nuevas déballage tierras, de momies, fue impulsada transformant en la gran profanation medida de por las restes potencias antiques europeas en un événement desesperadas por social romper à la el mode. monopolio del Le Medio plus Oriente époustouflant, y c'est veneciano que ces pratiques sobre el n'étaient pas comercio de considérées comme especias. choquantes ou tabous à Colón no l'époque. estaba realmente La buscando noblesse América. européenne considérait Estaba les momies tratando comme de des encontrar produits una exotiques nueva ruta a los et non comme mercados des de restes especias de humains. Asia. Ils Aquí es discutaient donde el mito avec realmente se désinvolture desmorona. des meilleures façons de Si las préparer la especias viande eran de tan momie, valiosas, comme s'ils échangèrent ¿quién des podía conseils realmente culinaires. permitirse L'ethnologue usarlas? suisse Dr. Johann La Kaufmann respuesta es documente, prácticamente solo dans la les salons élite parisiens des adinerada. années 1690, El medieval il était promedio courant no estaba d'entendre des débats sur condimentando la nada question con de pimienta savoir negra si les importada momies o des canela prêtres avaient exótica. meilleur goût que celles des Estaban marchands, usando hierbas y condimentos si le locales de sus processus de jardines. momification lui-même Piensa en ajo, affectait la valeur cebollas, nutritionnelle. perejil y Certains salvia. hôtes se Y sont esas même personas vantés de l'âge ricas de que leur podían momie, permitirse affirmant qu'elles especias provenaient d'un no ancien las estaban pharaon usando ou para d'un prêtre. enmascarar el sabor de Cette comida pratique est echada a devenue perder. si extrême qu'au milieu des Estaban années presumiendo 1700, su riqueza certains usando médecins estos européens ingredientes prescrivaient preciosos des en incisions platos spécifiques elaborados sur les momies servidos en pour diverses festines y affections. banquetes. Ils Pero prétendaient esto que la jamás lo tête aprendes en était las la clases de meilleure historia solution pour les maux de tradicionales. tête. Le Los libros cœur de pour les recetas problèmes medievales cardiaques de hogares et les nobles pieds pour les muestran problèmes de combinaciones pieds. de especias Les patients increíblemente fortunés pouvaient sofisticadas commander spécialement utilizadas ces para pièces crear sabores spécifiques, complejos tandis que les y gens en capas ordinaires muy devaient parecido se a la contenter de alta cocina poudre de moderna. momie générique. Volvamos a nuestro Pierre amigo Pommet, Guillermo dans por ses un dernières momento. entrées de En journal sus de memorias describe un banquete en 1289 donde se sirvió un plato llamado pollo real le cœur que d'une momie requería féminine azafrán, pour guérir canela, le clavo mal d'amour y de sa nuez femme. moscada. Je lui ai facturé El costo l'équivalent solo de de las 50 especias para livres este d'or plato era pour cette equivalente a aberration. lo que un Et artesano si vous vous ganaba en un demandez si mes. quelqu'un à l'époque ¿Te pensait que imaginas c'était peut-être usar ingredientes juste tan peut-être costosos para un peu enmascarar perturbé, carne podrida? il y avait des voix Es de la como raison. usar champán Dom Notre ami Pérignon Abd para lavar al-Latif platos sucios. al-Baghdadi Todo avait el écrit mito des de siècles plus especiar tôt. carne C'est une podrida se pratique vuelve aún barbare, más absurdo indigne des peuples cuando civilisés. consideras que los Il nobles parle d'être en medievales avance estaban sur son obsesionados con Mais voici ingredientes que vient le frescos de moment alta où calidad. tout cela s'effondre de la manière Tenían la sus plus propios terrenos de spectaculaire. caza, Alors, estanques de qu'est-ce peces qui a privados finalement poussé y les jardines Européens à cuidadosamente arrêter de manger des mantenidos? momies? Eh bien, Estas eran ce personas n'était que pas podían une révélation permitirse lo soudaine. mejor de todo. C'était plutôt une ¿Por lente qué prise de estarían conscience comiendo que carne peut-être, echada a perder? juste peut-être, El historiador manger des gastronómico restes francés humains anciens Dr. Pierre n'était Leclerc pas la meilleure pratique documenta médicale. en los La première inventarios faille del dans la castillo de réputation de la Vincennes médecine de des momies est venue 1380 d'une source encontramos improbable. listas detalladas Les de pilleurs especias tombes valoradas en eux-mêmes. más de 40,000 Au libras XVIIIe tournois. siècle, ils ont commencé à Suficiente admettre dinero que la para plupart comprar de leurs 3 momies castillos égyptiennes pequeños. antiques étaient en Realmente fait des creemos que faux faits usarían maison. esta fortuna para Rien ne tue un disfrazar marché de comida luxe podrida, comme pero découvrir que aquí vous viene avez el mangé des momento de la criminels verdad, récemment décédés donde todo au se lieu conecta d'anciens de una pharaons. manera que va a Et cambiar voici le para coup de siempre théâtre tu qui change perspectiva tout. sobre la Pierre historia. Pommet, notre Así que respecté juntemos todos apothicaire, estos hilos n'était pas qu'un y duvet, non, mais veamos por qué simple este marchand. mito se desmorona En completamente 1701, bajo il fut nommé escrutinio. inspecteur Tenemos royal gente des médecines medieval que exotiques supuestamente par Louis no XIV. podía conservar comida Son travail adecuadamente, consistait à vérifier excepto que l'authenticité tenían et la múltiples qualité de tous técnicas les médicaments sofisticadas de importés conservación arrivant en France. que Et todavía au cours de usamos ces hoy. inspections, Pierre fit Supuestamente une tenían découverte que qui allait enmascarar el sabor de bouleverser carne toute sa vision du podrida. monde. Aunque Dans ses tenían rapports leyes secrets au estrictas de roi, seguridad il écrit: alimentaria y usualmente conseguían Chère su Majesté, carne más fresca je que dois vous nosotros, annoncer avec y grand supuestamente regret hacían que todo esto con 80% des especias momies tan que nous avons valiosas que consommées literalmente sont des valían su inventions peso en oro. récentes. Nous avons ¿Recuerdas mangé a des
Guillermo de Norwich. Aquí viene el plot twist que cambia todo. Guillermo no era solo un comerciante de especias común y corriente. Era el inspector oficial de alimentos de Norwich, designado por el rey para supervisar la calidad de todos los productos comestibles que entraban a la ciudad. Sus registros detallados no eran solo transacciones comerciales, eran reportes oficiales al gobierno real
sobre la calidad de los alimentos en su región. Y durante sus 30 años de servicio, jamás, ni una sola vez, documentó un caso de alguien usando especias para enmascarar carne podrida. De hecho, sus reportes muestran lo contrario, una sociedad obsesionada con la calidad y frescura de los alimentos. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. La seguridad alimentaria medieval era notablemente sofisticada. Las ciudades tenían inspectores de alimentos que revisarían la calidad de la carne en los mercados. Los gremios de carniceros tenían regulaciones estrictas sobre el manejo de carne. Había leyes reales especificando cuánto tiempo se podía exhibir la carne para la venta. Esto suena como una sociedad que era casual sobre el deterioro de los alimentos. Analicemos la lógica. Si eras lo suficientemente rico para permitirte especias costosas, eras lo suficientemente rico para comer carne fresca. Si no eras lo suficientemente rico para permitirte carne fresca, definitivamente no podías permitirte especias costosas. Literalmente no hay escenario donde usar especias valiosas para enmascarar carne echada a perder tenga algún sentido económico. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. En realidad tenemos cientos de libros de cocina medievales y cuentas domésticas que muestran exactamente cómo las personas usaban las especias. Estos no eran intentos desesperados de hacer comestible la comida echada a perder. Eran recetas sofisticadas diseñadas para presumir riqueza y crear sabores complejos, justo como la cocina moderna de alta gama. La persistencia de este mito dice más sobre nosotros que sobre los medievales. Nos encanta pensar en el pasado como primitivo y poco sofisticado porque nos hace sentir superiores. Pero la realidad es que los medievales eran tan inteligentes como nosotros. Solo tenían diferentes tecnologías y prioridades. El verdadero plot twist final. Este mito no solo es falso, es dañino. Perpetúa la idea de que el progreso humano es lineal, que cada generación es automáticamente más inteligente y capaz que la anterior. Pero la historia real nos muestra algo diferente. Nos muestra innovación, creatividad y sofisticación en cada era, solo expresadas de maneras diferentes. Los medievales no estaban esperando a ser rescatados por la modernidad. Estaban viviendo vidas plenas, creando arte hermoso, desarrollando tecnologías innovadoras y comiendo comida deliciosa y fresca. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? La idea de que los medievales usaban especias para enmascarar el sabor de carne podrida no solo está mal, es un ejemplo perfecto de cómo los mitos históricos pueden cegarnos ante el verdadero ingenio de nuestros antepasados. Estos no eran pueblos primitivos tropezando por la vida comiendo comida echada a perder porque no sabían nada mejor. Eran artesanos hábiles, conservadores talentosos y comerciantes sofisticados que construyeron toda una economía alrededor de la conservación y preparación de alimentos. Pero esto jamás lo aprendes en las clases de historia tradicionales. La cultura alimentaria medieval era increíblemente compleja y bien organizada, desde el carnicero local siguiendo regulaciones estrictas del gremio hasta los comerciantes de especias, financiando rutas comerciales internacionales. Cada parte del sistema alimentario se manejaba cuidadosamente para mantener a las personas saludables y bien alimentadas. La próxima vez que alguien te repita este mito, pregúntales esto: ¿comerías carne podrida si alguien le pusiera pimienta? Por supuesto que no. Y tampoco lo haría nadie más en ningún siglo. Nuestros antepasados medievales no solo estaban sobreviviendo, estaban desarrollando técnicas de conservación tan efectivas que todavía las usamos hoy. ¿Quieres descubrir qué otros mitos históricos te han estado mintiendo toda tu vida? Suscríbete porque tenemos muchas más mentiras históricas que desmantelar. Y deja un comentario compartiendo el dato histórico más raro que hayas escuchado. Tal vez sea el próximo que desmintamos. Pero aquí está la pregunta que va a mantenerte despierto esta noche. Si nos mintieron sobre algo tan básico como la comida medieval, ¿qué más de lo que sabemos sobre la historia es completamente falso? La respuesta va a sorprenderte y la tendrás en nuestro próximo video.